Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en Fundación Global Democracia y Desarrollo, accediendo a la invitación que les hiciéramos para participar esta noche en un importante panel que tiene que ver también con la proyección de la República Dominicana que nosotros queremos, ajustada y adaptada a estos tiempos en donde el conocimiento juega un papel importante en el desarrollo del mundo. Fundación Global Democracia y Desarrollo es un centro de pensamiento. Ha desarrollado muchos trabajos de investigación en coordinación y mediante acuerdos con instituciones académicas tanto de la República Dominicana como de otras partes del mundo, así como ha hecho trabajos también de investigación que nos permiten hacer una proyección de la República Dominicana que nosotros queremos. Hace un buen tiempo, un equipo de investigadores de Fundación Global Democracia y Desarrollo viene haciendo levantamientos sobre áreas muy específicas de desarrollo. Para hacer estos trabajos han tenido que coordinar trabajos con academias, con académicos, con intelectuales de otras partes, entre los que están tanto la Universidad La Complutense de Madrid como otros académicos de esta universidad y de otras universidades. Estos trabajos que se han venido haciendo han venido aportando también otros conocimientos y abriendo espacios para el desarrollo también de otros proyectos. Uno de esos proyectos es el que presentamos en el día de hoy y que ustedes podrán conocer a través de las experiencias que han tenido en el desarrollo ya académico como profesional de destacados profesionales tanto de la República Dominicana como España. Se pretende poner sobre la mesa, y es lo que está haciendo Fundación Global Democracia y Desarrollo, haciendo un proyecto sobre la pertinencia de que en la República Dominicana tengamos una ley que regule el derecho internacional privado. Y hoy, Fundación Global Democracia y Desarrollo plantea este tema como una interrogante. ¿Por qué la República Dominicana necesita una ley de derecho internacional privado? Este proyecto que ya está hecho y que hoy contamos con los actores básicos y principales que tienen que ver con el conocimiento en una de las instancias del Estado de la República Dominicana, como lo es el Congreso Nacional. El relator de este proyecto es el doctor José Carlos Fernández Rosas, quien es catedrático de Derecho Internacional Privado y director del Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid. Los miembros, el senador Julio César Valentín, senador de la República por la provincia de Santiago, también fue presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Marco Herrera, quien es director ejecutivo de Fundación Global Democracia y Desarrollo, la doctora Fabiola Medina, expresidenta del Centro de Resolución de Conflictos de la Cámara de Comercio y socia fundadora del despacho jurídico Medina y Rizek, el honorable magistrado Edinson Alarcón, juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el doctor Marcos Peña, socio fundador del despacho jurídico Jiménez Cruz y expresidente de la Cámara de Comercio Británico Dominicana, el doctor Mario Pujols, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y comisionado de la Comisión Reguladora de las Prácticas Desleales y Salvaguardas, doctora Leidilyn Contreras, abogada ayudante de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Los asesores internacionales, el doctor José Carlos Fernández Rosas, el doctor Bertrand Ansel, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad París II. Tenemos también al doctor Sixto Sánchez Lorenzo, catedrático de Derecho Internacional Privado y director del Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada, y el doctor Pedro Miguel Asensio, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy vamos a tener una noche riquísima porque vamos a contar primero en este panel la moderación del doctor Marco Herrera, quien es director general de Funglode, pero los ponentes serán el doctor José Carlos Fernández Rosas, el honorable magistrado Edinson Alarcón, la doctora Fabiola Medina, quien es socia fundadora del despacho jurídico Medina y Rizek, y el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, quien es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad
y Justicia. Agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes. Este es un trabajo que ha venido desarrollando tanto Fundación Global Democracia y Desarrollo como el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y está aquí su rector, el doctor Marcos Villamán. Agradecemos también la presencia del doctor César Pina Toribio, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, el doctor Abel Martínez, y con ellos a los diputados y a los senadores que gentilmente accedieron a nuestra invitación en el día de hoy. El protocolo que seguiremos esta noche para este panel: ¿por qué la República Dominicana necesita una ley de derecho internacional privado? El doctor Marcos Villamán, el rector del I-Global, va a darles unas palabras de bienvenida. Inmediatamente después pasa a moderar este panel el doctor Marco Herrera, quien es director general de Fundación Global Democracia y Desarrollo. Con la bienvenida el doctor Marcos Villamán. Gracias. Buenas noches a todos y a todas, estimados funcionarios del gobierno dominicano, congresistas, amigos y amigas todas. Muy contentos como I-Global de que estemos acá en este evento. El I-Global, siempre el nombre refiere a Funglode y distinguirlo a veces es un poco complicado. Es el brazo académico de Funglode. Este es el I-Global. Tenemos un conjunto de programas, maestrías, especialidades, y tenemos también diplomados. En ese contexto es que se ubica esto que hoy estamos haciendo y aconteciendo. Tenemos un grupo de abogados. Yo no soy abogado. Entonces los no abogados nos beneficiamos de los abogados aquí en Funglode. Entre abogados te veas, dice el dicho. Y hay dos jóvenes abogados muy trabajadores, Víctor Villanueva y Natanael Concepción, que han armado un diplomado hace tiempo, muy exitoso, dirigido justamente al mundo privado. Y ha sido una manera de cómo el mundo, la academia y el global se vincula con ese mundo privado, le sirve, lo cuestiona y le aporta. Fruto de ese esfuerzo, de ese diplomado, ha habido diferentes productos que se han ido generando. Lo que tenemos hoy, esta propuesta de proyecto de ley, que va a ser un debate interesante ahora y más adelante, siempre con la cooperación académica de universidades, en este caso europeas, y dentro de ellas con académicos relevantes de esas universidades, el doctor Fernández Rosa, que nos ha acompañado siempre, y su equipo de trabajo. Ese ha sido un aporte y va a ser un aporte para el país desde el mundo de la academia. A su vez, ha habido una serie de publicaciones en el mismo contexto de ese diplomado, 3 tomos que están ya circulando en el país y que, según yo he visto, han sido de una gran acogida, una buena acogida de parte de los estudiantes, porque pasa que es un texto que llena espacios que estaban vacíos. Y así estamos buscando que el I-Global sea ese espacio de formación, de discusión, de reflexión, de un debate que se hace al nivel que debe hacerse para que el país se beneficie y podamos tener discusiones que sean efectivamente serias y que esa academia se vincule, repito, con el mundo privado, le ayude, le aporte y lo haga cada vez mejor. Estamos en ese esfuerzo, estamos en ese contexto, estamos en esa decisión. Y hoy tenemos un paso más en este caminar. Esto que hacemos hoy, también lo hacemos en otros días con otras instituciones y con otros esfuerzos en igual sentido. Cuando la academia se vincula con el mundo real, cumple su función. Esta noche tenemos la posibilidad y la alegría de que estamos haciendo vida académica vinculado con el mundo real de República Dominicana para dotar al país de herramientas que lo hagan más factible, más capaz de ser un país ciertamente con equidad, con justicia social y con vida para todos y para todas. Por eso muchas gracias a los panelistas, al profesor Rosa, Fernando Rosa, que nos acompaña hace tiempo, que viene siempre y que nos ha hecho posible que esto tenga éxito esta noche y otros días. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, don Marcos, y de inmediato, pues reiterando el agradecimiento a nuestros invitados, al licenciado Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, el doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, al honorable senador por la provincia de Santiago, Julio César Valentín, y a todos ustedes por acompañarnos en esta ocasión y muy principalmente a los panelistas. Pues quisiéramos pues abrir este panel que
tal como explicaba don Marcos, pues concluye un ciclo que concluye pues, con este tipo de actividad que al final del día constituye la actividad principal, uno de los objetivos principales al crear esta Fundación Global Democracia y Desarrollo fue constituirse en un centro de pensamiento. Y si bien el entusiasmo y el crecimiento que hemos experimentado en estos 14 años, pues ha tenido como resultado que la Fundación pues participe en una diversidad de actividades relacionadas con la difusión cultural, académica y el desarrollo integral de la República Dominicana y de la región, pues digamos que la actividad o la función originaria de Funglobe es constituirse en un centro de pensamiento, en un centro de políticas públicas, en un lugar que genere un espacio donde las personas con capacidad académica, profesional, producto de sus experiencias pues, profesionales, valga la redundancia, confluyan aquí en la Fundación, analicen, debatan las políticas públicas existentes y puedan generarse propuestas que tiendan a mejorar pues, todo lo que es el sistema de políticas públicas en la República Dominicana. Esto es lo que hemos hecho en esta ocasión, pues hemos contado con la participación de destacados profesionales y académicos, como mencionó don Marcos, y bueno, tenemos un producto, una política pública que ahora queremos pues poner en manos de los tomadores de decisiones, que son al final del día los que complementan, y de la sociedad dominicana en general, para que sea, bueno, pues producto de análisis, debate, complementos, adiciones, digresiones, y que en general pues promover e incentivar el debate alrededor de una regulación que pues abarque lo que es el esquema del derecho internacional privado. De manera inmediata pues pasamos al panel. El formato que hemos acordado con nuestros panelistas es que cada uno hará uso de la palabra por un espacio de 10 a 15 minutos y luego pues pretendemos participar en un proceso de interacción directa con el público, con sus preguntas y comentarios, y que puedan recibir directamente de los panelistas sus observaciones. De manera, inmediatamente le paso la palabra al doctor José Carlos Fernández Rosas, director del Departamento de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad Complutense de Madrid, y creo que ya aquí en Funglobe pues no es necesario abundar mucho en la presentación del profesor Fernández Rosas, ya que desde hace mucho tiempo pues no sabemos si lo hemos adoptado o él nos ha adoptado a nosotros, pero ciertamente pues alrededor de su persona se ha generado una colaboración de muchísimo provecho para la Fundación y para la República Dominicana. De inmediato, profesor, le paso la palabra para que inicie su panel. Muchas gracias, Marco, por tu amable presentación. Hay tantas personalidades en esta reunión de esta tarde que tendría un auténtico problema de protocolo. Tendría que acudir al embajador Morales Lama para que me dijera por dónde empezar, porque hay un rector, hay un presidente del Congreso, hay representantes del Senado, de la empresa, entonces de la Judicatura, y entonces pues el orden sería complicado. Yo quiero agradecer a todos su asistencia, sería interminable el citar a todos y me olvidaría siempre de alguno. Entonces, muchas gracias sinceramente por asistir a esta sesión de por qué se necesita necesita la Ley de Derecho Internacional Privado la República Dominicana. El derecho internacional privado es una disciplina jurídica que en algunos países es desconocida, por razones obvias de que no se necesita. Es decir, que hay países, como fue España durante muchos años, que no tenía relaciones privadas internacionales y por tanto no había normas de derecho internacional privado y por tanto no había doctrina de derecho internacional privado y por tanto pues era algo esotérico y diríamos pues quedaba engullido dentro del ámbito del derecho internacional público y de alguna manera pues al final los profesores de derecho internacional público hacían alguna concesión a la regulación del derecho internacional privado como algo pues diríamos más doctrinal que otra cosa. De ahí que se diga una butad, que como toda butad pues puede tener cierta verdad,
que el derecho internacional es internacional, pero no es derecho, y el derecho internacional privado es derecho, pero no es internacional. Y bueno, pues algo de esto hay, porque lo primero que tenemos que afirmar es que el derecho internacional privado y el derecho internacional público no tienen nada que ver. Es una unión histórica que queda en algunas instituciones, como el Institut de Droit International o el ILADI, que presidió hace unos años mi colega y, sin embargo, amigo, el profesor Moranes Lama, o en mi departamento, que se llama Público y Privado, pues porque estaba en el mismo piso, y entonces cuando llegó la reestructuración pues se puso esta denominación, pero no tiene nada que ver. Nosotros los privatistas, como ustedes, muchos me conocen, nos dedicamos al ámbito civil, al ámbito mercantil, al ámbito procesal, y diríamos, pues respetamos mucho al derecho internacional público, pero es algo que nos queda muy ajeno, porque, insisto, el derecho internacional privado es derecho de cada país. Es derecho internacional privado dominicano, derecho internacional privado mexicano. No hay derecho internacional privado español, por la sencilla razón de que los países de la Unión Europea lo han unificado. Y, por tanto, las reglas ya no las dictan los Estados, sino que las dicta directamente la Comisión. Y, por tanto, bueno, pues hemos pasado de un derecho que tenía una base fundamentalmente convencional a ser un derecho de la Unión Europea. Y, por tanto, pues el derecho internacional privado alemán, el francés, el español, son iguales. ¿Por qué? Porque, diríamos, es algo que se ha conseguido dentro de la Unión Europea. Entonces, con esta idea, pues el derecho internacional privado es un conjunto normativo que tiene función o tiene una necesidad sobre la base de unas circunstancias que se pueden dar o pueden no darse. Si no se dan, pues no es necesario derecho internacional privado. Yo creo que en Chile, por ejemplo, pues que es un país muy importante, con grandes recursos, pueblo muy trabajador, sin embargo, pues no tiene problemas de derecho internacional privado. Yo muchas veces cuando veo a un chileno dice, pero ¿por qué? Si vosotros no tenéis problemas de derecho internacional privado, ¿para qué os vais a volver locos? Pero claro, si nosotros examinamos algunas cuestiones que atañen a la República Dominicana, nos podremos dar cuenta de que es necesaria una regulación legal. En primer lugar, la economía de la República Dominicana es una economía muy dependiente de la inversión extranjera. Y, por tanto, la inversión extranjera y el comercio de bienes y de servicios pues descansa en contratos. Estos contratos tienen una naturaleza internacional y entonces pues estos contratos, como no hay un orden internacional que los regule, ni hay un tribunal internacional que los regule, pues implica que tendrán que resolverse pues de acuerdo con un criterio que es el arbitraje, y por tanto ya la República Dominicana tiene una ley de arbitraje que soluciona pues gran parte de estos problemas desde el punto de vista jurisdiccional, pero no así en cuanto a la ley aplicable. Cuando se hace un contrato entre un empresario español y un empresario dominicano, pues se plantea el problema de qué ley se aplica a este contrato, si es la dominicana, si es la española, si es la de un tercer país. Si en este contrato no se prevé acudir al arbitraje, pues el problema es a qué tribunal voy a acudir en caso de incumplimiento. Si se trata de comprar un bien situado en la República Dominicana y el que lo compra es Julio Iglesias, por ejemplo, pues entonces se planteará, y Julio Iglesias vive en Miami, tiene la nacionalidad española, el contrato se hace en Andorra, la ejecución del contrato se hace en Canadá, pues habrá que plantearse, en caso de que haya una crisis en este contrato, que es sobre un inmueble situado en la República Dominicana, si son competentes los tribunales dominicanos, qué ley se aplica a la capacidad para contratar, qué ley se aplica al contenido del contrato, qué ley se aplica a la forma del contrato. Son preguntas que están en el aire. Pero es que hay otro factor junto con esta internacionalización de la economía. El segundo factor es el turismo. Es decir, que en la República Dominicana uno de sus elementos de crecimiento más importante es el desarrollo del turismo. El turismo irá cada vez más afianzado porque aquí hay unas circunstancias que no se dan en otros países. Hay playas, hay buena temperatura, hay simpatía, hay muchas cosas y la gente viene aquí y claro, no se van a otros lugares, no se va a Egipto, por ejemplo, donde pues digamos la seguridad no está tan clara. Y entonces, pues claro, estos extranjeros vienen, compran casas, no las pagan,
tienen accidentes de tráfico, se casan con dominicanos o dominicanas, en fin, los problemas aumentan. Y en tercer lugar, hay una cuestión derivada del fenómeno migratorio. La República Dominicana es un país de emigrantes, es decir, que es un país que tiene un alto nivel de inmigración a Europa, a Estados Unidos. Estos emigrantes pues se casan, se mueren, tienen testamentos, adoptan niños, es decir, hay un incremento de las relaciones. Y el reverso de esta moneda es que es un país de inmigración, en el sentido de que, como digamos, está hablando la prensa todos estos días, pues hay muchos emigrantes aquí y a los cuales hay que dar respuesta. Yo quisiera, respecto a este último punto, tranquilizar a la concurrencia sobre la base de que una cosa es la dimensión de extranjería propia del derecho público, del derecho constitucional, del derecho administrativo, del derecho internacional público, del derecho internacional de los derechos humanos, y otra cosa es de lo que estamos hablando aquí, que son derechos civiles, relaciones civiles de personas ya establecidas, es decir, que ya tienen un estatuto. Hay que distinguir entre lo que es el goce de derechos y lo que es el ejercicio de derechos. Una persona que no tiene el goce de derechos no tiene el ejercicio de derechos. Por tanto, aquí estamos hablando, y el grupo que ha trabajado intensamente en este texto, pues ha partido del domicilio para quitar equívocos. Es decir, una persona que está domiciliada está legal aquí y por tanto es la que puede ejercer el derecho. O una persona que está fuera del país, pues también, digamos, tiene una situación de legalidad que es el elemento determinante. Estamos hablando de derechos civiles, no estamos hablando del acceso de extranjeros a la República Dominicana, a los derechos políticos de los extranjeros en la República Dominicana, a el régimen de estancia, de permanencia, a la posibilidad de adquirir la nacionalidad por parte de los extranjeros. No estamos hablando de esto, estamos hablando de unas personas que están con un estatuto legal y que están desarrollando derechos civiles. Y esto nos lleva a una dimensión procesal fundamentalmente. Aquí está con nosotros el magistrado Alarcón, que les puede hablar con mucha más autoridad de estas cuestiones. Es decir, ¿qué pasa cuando fallece un dominicano en España y tiene bienes aquí, tiene bienes en Estados Unidos, tiene bienes en Panamá? ¿Ante qué jurisdicción acudimos para resolver el problema de esta herencia? ¿A la panameña, a la dominicana, a la española? No tenemos ninguna norma en la República Dominicana que nos regule esta cuestión. Cuando ya hemos determinado la jurisdicción, imaginemos que llegamos a que sea la República Dominicana la elegida, se plantearía al juez qué ley es la aplicable. ¿Será la dominicana? ¿Será la española? ¿Será la panameña? ¿Qué ley se aplica? Y claro, las herramientas legales que tenemos en la República Dominicana pues son herramientas del pasado. Nosotros somos fieles herederos, lo mismo los dominicanos que los españoles, del Código Civil francés, es decir, que tenemos el mismo código y por lo tanto tenemos las mismas reglas. Y por eso yo me sé el Código Dominicano, porque es el español. Entonces, pues, claro, pero el Código francés es de 1804 y las reglas de derecho internacional privado que hoy día todavía están vigentes, pues están en un código de 1804. Por tanto, por muy franceses que seamos, y yo más que nadie, porque mi abuelo pues era francés, pues tenemos, y por mucho que respetemos a los franceses, ya los franceses hace muchos años que han abandonado el modelo, porque ya estamos dentro del ámbito de la Unión Europea, por tanto, ellos ya no hay un modelo francés, por así decirlo. Por tanto, las reglas que tenemos no valen. Tampoco valen las reglas del Código Bustamante. El Código Bustamante es un instrumento, hay que rendirle tributo, es un gran monumento del siglo XX y la jurisprudencia dominicana lo utiliza con profusión, lo mismo que cita la Declaración Universal de Derechos del Hombre, cita el Código de Bustamante, muchas veces olvidando que es un tratado internacional que tiene un número muy limitado de estados parte, que han hecho muchas reservas y que es una norma del año 1928. Saben ustedes que en el 29 llegó la crisis y diríamos, pues pensando en un modelo económico absolutamente periclitado
Hoy están aquí dignos representantes de la sociedad empresarial dominicana y, claro, si toman como referente el Código de Bustamante, verán que la autonomía de la voluntad brilla por su ausencia, es decir, que es un instrumento muy importante, pero diríamos que ha cumplido su misión. Es como si ahora pues quisiéramos abandonar el modelo del Código de Hammurabi. Pues el Código de Hammurabi pues estuvo muy bien, pero cumplió su misión, o las 12 tablas, o el mismo Código de Napoleón. Entonces, pues las normas tienen su momento histórico. Yo creo que hay que rendir un homenaje al Código Bustamante, pero diríamos ya no cumple este papel. Por tanto, es necesario, y en este sentido la Comisión no lo tuvo difícil, pues partir de cero, porque prácticamente no había normas y lo que se trataba era de respetar las que había, no, diríamos, introducirse en sectores del ordenamiento jurídico donde ya hay regulación, sino que crear es nuevo. Y por tanto ha habido una gran sensibilidad. El anteproyecto empieza excluyendo el régimen del arbitraje, dice el régimen del arbitraje se rige de acuerdo con la ley de arbitraje y por tanto no hay ninguna mención a la ley de arbitraje. El arbitraje queda excluido. Esto lo digo porque en estos momentos hay otros países de nuestro entorno que también quieren hacer su ley de derecho internacional privado. Concretamente Panamá presentó en el mes de abril una ley de derecho internacional privado donde no se le ocurrió más que al legislador que introducir normas en materia de arbitraje. Y además pues unas normas en materia de arbitraje muy peculiares, desde luego absolutamente distintas de las que rigen en los países civilizados, como es la República Dominicana, que tiene pues la ley modelo. Y entonces el presidente de la República de Panamá tuvo que vetar, ejerciendo el derecho, vetar esta ley precisamente por esta intromisión. Es decir que, por tanto, nosotros lo que hemos tenido muy en consideración es no modificar lo que hay, sino crear algo es nuevo. De ahí sale esta ley de derecho internacional privado que trata de responder a tres cuestiones. La primera cuestión trata de responder a los problemas jurisdiccionales, tiene una dimensión jurisdiccional que se superpondría, ya que estamos hablando para personas de derecho y conocedores del derecho procesal, a los criterios que para la determinación de la competencia jurisdiccional interna existen en la República Dominicana, el criterio de la competencia territorial, funcional o objetiva. Junto a estos criterios que determinan cuál es el ámbito jurisdiccional interno, habría unos criterios de competencia judicial internacional para determinar cuál es el ámbito de la jurisdicción dominicana, en qué casos solamente pueden intervenir los tribunales dominicanos. Pensemos, por ejemplo, que se trata de un inmueble situado en España, en la República Dominicana, y en qué casos los tribunales pueden ceder competencia concurrente, que no es que pierdan su competencia, sino que pueden ceder su competencia a tribunales extranjeros. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues sería la tercera cuestión regulada por la ley. Si nosotros hacemos esto, la sentencia que dicte un juez español tendría ejecutividad en la República Dominicana y la sentencia que dictase un juez dominicano tendría efectividad en España. Se nos planteaba el magistrado Alarcón, de un dominicano que no paga la renta. Y entonces, pues el problema es si es condenado en España, ¿se ejecutará esta sentencia en la República Dominicana? Pues habrá que verlo. Lo cual es muy frecuente, si un gallego, saben ustedes que los gallegos tienen una característica, y es que si te digo la verdad te mentiría, ¿no? Pues si un gallego no paga un bien situado en la República Dominicana, y este gallego vive en España, se ejecutaría. Esto es lo que trata de responder la ley. Y la ley tendría en el medio una cuestión esencial, que sería la determinación de la ley aplicable. ¿Qué ley se aplica a todas estas cuestiones? Para ello se han tomado varios modelos. El primer modelo, se ha querido hacer una ley pensando en la República Dominicana, pensando en los intereses dominicanos. Pensando además que la primera que ha habido en la zona es la venezolana, pero que la venezolana ha tenido algunos problemas. Lo que se trata es de que sea la primera, porque el que hace lo primero, pues diríamos,
hay que recordar a Máximo Gómez, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el que hace lo primero, pues gana, y además que sirva de motor para todas las leyes que se están en estos momentos haciendo en Colombia, es decir, en México, sobre todo, que va muy avanzada, etcétera. Es decir, que se conocen todos estos procesos legales, pero se quiere darle primero el toque dominicano, en segundo lugar el toque caribeño, y en tercer lugar el toque latinoamericano, porque diríamos en América Latina ha habido un proceso codificador muy abundante que ha dado resultados importantes, sobre todo en materia de contratos. Todo esto se ha reflejado en el proyecto para, diríamos, darle este sello local para aplatanar, si ustedes me permiten, esta regulación. Aparte de esto, hay otra cuestión, y es que la República Dominicana, con buen criterio, en los últimos tiempos ha suscrito una serie de tratados internacionales. No estoy hablando de los tratados de libre comercio, Ley Dillín, sino que estoy hablando de tratados de derecho privado. Y entonces, pues, estos tratados de La Haya, sobre todo, hacen referencia a cuestiones de menores, y ustedes tienen una larguísima ley sobre protección de menores, es decir, que con muchas cuestiones derivadas de un tema acuciante. Una de las cosas que mejor funcionan aquí, que es la adopción, es decir, el control, diríamos, del régimen de los menores, una de las cosas que funciona bien aquí, además, digamos, tengo experiencia en la materia. Bueno, pues hay compromisos internacionales, hay que digerir estos compromisos y, diríamos, incardinarlos dentro de un marco legal. Bien, es verdad que el proyecto comienza diciendo, si hay un tratado internacional, se aplicará el tratado internacional. Esto, por tanto, es nuestro propósito. Resumiendo la idea, estamos hablando de relaciones de carácter privado, de derecho civil, de derecho mercantil. No estamos hablando de relaciones de derecho público, no estamos hablando de temas que plantean una cierta conflictividad, no, estamos hablando de relaciones privadas. Se trata de una ley que busca un tratamiento recíproco, en el sentido de que yo trato a los extranjeros como me tratan a los dominicanos en otros países, que busque soluciones sencillas. Se ha huido de emplear textos elaborados en el ámbito de la Unión Europea, que son de una complejidad muy grande, teniendo en cuenta que quien va a aplicar la ley son jueces dominicanos. También somos conscientes de que tendrá la ley un proceso previo, diríamos, de cierto desconcierto. En España pasó lo mismo. Nosotros introdujimos la ley en el 74, tardaron 5 o 6 años los jueces en aplicarla bien, ahora la aplican perfectamente. Y además hay una especial sensibilidad. El juez le encanta, cuando hay un asunto de derecho internacional, trabaja sobre el tema. Es decir, que la experiencia demuestra que no, diríamos, huye, no diríamos, deja de resolver la cuestión, sino que, diríamos, se involucra en esta materia. Por tanto, pues este es el proyecto. ¿Quién lo ha hecho? Pues ha hecho sectores, como ha leído aquí el presentador, vinculados a distintos sectores. Está la abogada Fabiola Medina, está la Fundación Finjus, está Funglode, que fue el elemento aglutinante, están magistrados, está la asesoría jurídica. Es decir, hay sectores involucrados que, diríamos, han tenido especial sensibilidad, y quiero concluir diciendo que no es una ley de profesores. Los profesores son personas muy peligrosas, sobre todo cuando se dedican a explicar derecho internacional privado. Los profesores pueden asesorar, pero, diríamos, los profesores son peligrosísimos. Esto pasó con la ley venezolana, que lo hizo una señora que tenía muy buen aspecto, pero tenía 100 años, ¿no? Y entonces había vivido la Revolución Soviética, ¿no? Entonces, pues era una rusa blanca, uno de los grandes cerebros de América Latina, y claro, pues hizo una ley con 100 años de antigüedad. Y entonces, pues no se trata de esto, se trata de hacer una ley moderna y una ley adecuada a nuestras circunstancias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor Fernández Rosas. En el proceso de debatir y formular, pues, una política pública, por más
previsiones, análisis y elementos que se añadan, siempre hay un componente de imprevisibilidad importante. Imprevisibilidad que se va uno dando cuenta de esos puntos que no fueron tomados en cuenta en la práctica. La práctica es lo que realmente pues pone a prueba una política pública. Y qué mayor experiencia práctica de uno de los magistrados jueces de la jurisdicción civil con una de las carreras y formación académica más sólidas en la judicatura dominicana, que siempre tenía en cuenta, y sus aportes a la comisión fueron importantísimos porque siempre era conocedor de una jurisprudencia existente, de un caso, de una eventualidad que pues a todos los miembros de la comisión francamente se le podían escapar. Los aportes del magistrado Edison Alarcón pues fueron fundamentales para darle este componente pragmático a este proyecto de ley que hemos preparado. Y bueno, quisiera pasarle la palabra al magistrado para que comparta con nosotros pues sus puntualizaciones sobre el proyecto de ley. Magistrado, si prefiere de ahí. Muchas gracias. Buenas noches. Profesor Fernández Rosas y demás ínclitos miembros del panel, funcionarios gubernamentales, honorables congresistas de la República, magistrados, magistradas, amigas y amigos todos, señoras y señores. Los organizadores de este panel, y de manera muy especial el directo amigo Natanael Concepción, me han pedido que en una apretada síntesis de entre 10 y 15 minutos les explique a ustedes la importancia que tendría desde la perspectiva de la judicatura dominicana que podamos implementar en nuestro futuro inmediato una ley de derecho internacional privado. Debo advertirles como primera cuestión, como primera cosa, que pisamos terreno cenagoso. Hay mucha inestabilidad en torno al tema, y esa inestabilidad se debe esencialmente a que no tenemos un cuerpo jurídico, se debe a que no tenemos una legislación que de manera clara y definitoria resuelva los problemas que son propios del derecho internacional privado actualmente en nuestro país, en la República Dominicana. Con la agravante de que el juez dominicano tiene la obligación de dictaminar, tiene la obligación de emitir un pronunciamiento decisorio, tiene la obligación de fallar. Nosotros no podemos escudarnos en que la ley no dice nada, en que la ley es muda, en que no tenemos un ordenamiento específico, en que la ley es contradictoria. Tenemos que fallar, bien o mal, más tarde que nunca, más temprano que tarde, tenemos que fallar. Es un imperativo que se deduce del artículo 4 del Código Civil, so pena de denegación de justicia. Pónganse ustedes en los zapatos de nosotros. Se nos impone la obligación de fallar. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos, pero tenemos que fallar, sea viendo el precedente, sea aplicando analogía, sea aplicando inteligencia emocional, sea aplicando sentido común, de la manera que sea, pero al final hay que emitir un pronunciamiento que está en el conflicto que divide a las partes. Para bien o para mal, esas son las reglas de juego. Yo quiero ilustrar la situación partiendo de dos casos concretos que hemos manejado nosotros en el pasado reciente en la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para de esta manera llegar de forma más efectiva a ustedes, porque sé que muchos de ustedes no son abogados. En el primero de los dos ejemplos que les voy a traer a colación, tenemos a un comerciante nacional que se dedica a importar mercaderías para luego revenderlas aquí en nuestro país. Este señor, reitero, comerciante de la República Dominicana, ¿escuchan, verdad? Comerciante de la República Dominicana firma un contrato para importar a nuestro país motocicletas provenientes de la China Popular, de la República Popular de China, de la China continental. En ese contrato se establece una cláusula muy pintoresca. En esa cláusula se otorga indistintamente competencia tanto a los tribunales chinos como a los dominicanos para resolver cualquier conflicto que eventualmente pudiera acontecer en ocasión de la ejecución del susodicho contrato. Pero de forma todavía mucho más llamativa, hay otra cláusula que establece que el derecho material aplicable será el chino, independientemente de la jurisdicción que finalmente tenga que conocer de la contestación. El contrato durante sus primeros meses no da ningún problema, todo muy bien, pero llega un momento en que el comerciante dominicano, cuando va a la Dirección General de Aduanas a retirar su furgón, lo abre y con lo que se encuentra es con un cargamento de piezas de motocicletas, para colmo, usadas. Es decir,
Debió recibir motocicletas nuevas para él luego revenderlas en Santo Domingo. Lo que recibe en cambio son piezas usadas. Las motocicletas sin armar y usadas para colmo de males. Bueno, pongámonos en su lugar. Ir a China a litigar para él es un mal negocio, es una situación sencillamente insostenible. Las diferencias culturales, digamos que la inversión en dinero que eso representaría para él, como es normal, digo yo, desde su punto de vista, incoa la demanda por ante la jurisdicción de la República Dominicana. Y entonces vemos al juez de la República Dominicana en la misión, en la psicodélica misión de tener que quizás aplicar derecho chino en nuestro país. Porque esos son los términos del contrato. Un país con el que nosotros no tenemos relaciones diplomáticas normales, fluidas. Aquí no hay una legación diplomática de la República Popular de China. No hay un consulado chino. Entonces piensen ustedes en esa situación tan incómoda, tan conflictiva. Pero vayamos un poco más hacia adelante. Eventualmente esa litis llegará a la Corte de Casación de nuestro país. En nuestro sistema de derecho la casación tiene una finalidad nomofiláctica. Eso quiere decir que es responsable de garantizar la correcta aplicación de la norma de derecho en nuestro país. Sí, pero de la norma de derecho dominicana, no de la norma de derecho china, ni cosa parecida. O sea que la situación es todavía mucho más engorrosa, mucho más complicada si la vemos en sede casacional. En el otro caso, y excúsenme que no quiero fastidiarlos mucho, en el otro caso lo que tenemos es un matrimonio. Una señora de la República Dominicana se casa con un señor español, se conocen en Barcelona, se enamoran allá, se casan allá, pero al poco tiempo vienen a residir a la República Dominicana. Hacen fortuna en República Dominicana. Viven aquí, mucho tiempo de matrimonio, pero llega un momento en que se distancian, se malquistan. Y en definitiva, la señora demanda al señor en divorcio. El señor parece que quería divorciarse, ciertamente, y no hizo ningún, ¿cómo decirlo?, no presentó ningún incidente. Admitió, de alguna manera corroboró la demanda de divorcio, no propuso la incompetencia que pudo haberlo hecho. Pudo decir un momento, este matrimonio se concertó en Barcelona y es allá en donde debe demandarse su disolución. No. Curiosamente, el señor del caso propuesto, pues no cuestionó la competencia del juez dominicano, se conoció del divorcio, además de que la causal que se invocaba en la especie era perfectamente válida en nuestro país. Eso hizo que el procedimiento no se frustrara, el procedimiento se conoció sin ningún problema. Ahora, el idilio duró poco. Los problemas vinieron después, cuando la señora entonces presentó la demanda en partición. ¿Cuál fue la reacción del español demandado? Un momentito. Este matrimonio se concertó en Cataluña y el régimen legal en Cataluña es el de separación de bienes, no el de comunidad de bienes muebles y gananciales. Obviamente la señora que demandaba la partición decía, no, es que estamos en República Dominicana. Y en República Dominicana el régimen matrimonial, legalmente hablando, el régimen legal es el de la comunidad de los bienes. No hay problema, hay que partir. Y los bienes están aquí en República Dominicana. Tremendo engorro, tremendo problema. Esa disyuntiva la teníamos nosotros en la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Para resolver ese incidente, ese fin de inadmisión, tendríamos que remitirnos quizás a la legislación catalana o tendríamos que resolverlo conforme a lo que establece la legislación dominicana. En fin, señoras y señores, como habrán podido ustedes darse cuenta, el denominador común que subyace en todo esto, el sustrato de todo esto se resume en una sola palabra: incertidumbre, inestabilidad y por tanto poca seguridad jurídica. En la medida en que nosotros resolvamos estos temas, en la medida en que contemos con una legislación de términos claros, pues de seguro que estas cuestiones no se suscitarán, al menos no con la gravedad que hoy día las estamos viviendo en la República Dominicana. Les pido perdón por haberme excedido un poco en el tiempo que me habían dado. Les pido perdón no por el hecho de marcharme, sino por haberme quedado tanto tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, y creo que ustedes pues han sido testigos directos de lo que le manifestaba antes de presentar al magistrado, estoy seguro. Él nos mencionó 2 casos al azar, pero estoy seguro que pudiera habernos mencionado 10 que se le han presentado en su carrera. Y ahí pues reside nuevamente la importancia de los aportes que recibió la comisión, pues, de la participación del magistrado Edinson Alarcón.
Y pues fuera de aparte del componente práctico, obviamente el componente internacional, el componente regulatorio y comercial, pues también presentaban muchas aristas y muchos ángulos que hacían necesario pues la participación de profesionales con una amplia y dilatada experiencia en lo que es materia regulatoria, corporativa e internacional. Y pues la disposición de la licenciada Fabiola Medina y sus aportes al proyecto y el entusiasmo con el que asumió este proyecto, pues agregaron muchísimo al mismo. Y pues reitero mi agradecimiento, doña Fabiola, a usted de haber pues formado parte de esta empresa, si podemos llamarle así. Inmediato le paso la palabra para que comparta con nosotros pues sus puntualizaciones sobre el proyecto. Adelante. Buenas noches. Déjeme hacerle unas aclaraciones previas. Primero, voy a pagar derecho de autor a la introducción que hizo el profesor Fernández Rosas respecto al protocolo, y yo me voy a acoger igualmente a lo que disponga en la prelación de su excelencia el embajador Morales Lama. Sobre todo que hay algunos aquí que quiero mucho y yo podría traicionarme y ponerlo quizá delante en el protocolo de lo que le corresponde. Entonces, todos dense por saludados. Lo segundo, que yo me voy a quedar sentada, porque la única que tiene unos tacos de este porte aquí soy yo, y los caballeros se pueden parar ahí a conversar. Yo me voy a quedar aquí sentadita, aprovechando mi calidad de dama y el sacrificio de tener que ponerme estos tacos. Mi participación, tal y como me fue definida para el día de hoy, era como participante dentro de los operadores jurídicos y económicos del país. Sin embargo, yo voy a comenzar por una calidad que no se encuentra dentro de las que me definieron, que es la calidad de profesora. Claro que a pesar de esta cana, yo soy una niña, no estoy en la edad de la doctora de los 100 años, ni tampoco soy tan peligrosa, pero sí quiero comenzar en esa calidad porque he impartido muchas veces la materia. O sea, yo di Derecho Internacional Privado, tanto en la UNFU en su época de gloria, como en UNIBE y en la Madre Maestra. Y la verdad es que ustedes no se imaginan la tortura que es impartir una materia en la cual no hay una ley, todas las disposiciones están dispersas, pero además hay que inventárselas, porque cuando vamos a definir, por ejemplo, lo que es el orden público dentro del derecho internacional privado, realmente hay que tener muchísima creatividad, porque búsquenme ustedes dónde está el texto que define lo que es el orden público en la República Dominicana. Díganme ustedes dónde está la definición realmente de lo que es la ley electa. Vamos a buscar a dónde aparece lo que son las leyes de policía y seguridad de las que habla nuestro Código Civil, y de ahí de dónde se deduce cuáles son las leyes que tenemos que aplicar cuando hay este tipo de problemas que nos presentaba el magistrado o que hablaba el profesor Fernández Rosa, donde hay elementos de extranjería por doquier. Eso no existe. Entonces el profesor tiene que ser extremadamente creativo, recurrir a una serie de doctrinas sin poderle decir a los muchachos, profesora, ¿y qué artículo es ese? No, mijito, no, eso no hay artículo. Eso es la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y lo que dicen los franceses. Entonces, como profesora, yo quiero iniciar diciendo que realmente la vida de los profesores de Derecho Internacional Privado de ahora en adelante va a ser mucho más fácil con una ley a la cual poder referirse. La segunda calidad en la que quería hablar era la calidad de litigante, que he sido mi vida entera. Como litigante, yo realmente aplaudo una iniciativa como esta. No solamente nosotros vamos a matar definitivamente la judicatum solvi, los abogados que están presentes sabrán lo que eso significa. Hace tiempo que la Suprema Corte de Justicia dijo que no es necesario prestar ninguna fianza al extranjero transeúnte para litigar en el país. Nuestros tratados internacionales lo dicen, pero los incidentalistas, para llamarle de alguna manera indulgente, siguen presentando este incidente en los tribunales, y hay que perder el tiempo explicándole a los jueces que no lo saben. Gracias a Dios casi todos hoy están conscientes que la judicatum solvi no existe. Entonces esa va a ser algo
como actor jurídico para los que ejercen la materia en los tribunales, que les va a facilitar bastante la vida. Vamos a tener también definiciones claras de competencias. El magistrado hablaba de eso. Dentro de la ley vamos a encontrar claramente, de manera, siempre habrá creatividad, pero de manera más o menos definida, dónde debe ser conocido un proceso que se presente, que envuelva elementos de extranjería. Y junto al foro vamos a tener además definida lo que es la ley aplicable, por lo menos a nivel de conflictos de leyes. Cuando hay un conflicto entre esta ley y esta ley, ¿cuál es la que el régimen jurídico dominicano define como la ley aplicable? Es decir, que para nosotros el trabajo de explicarle a los jueces de ahora en adelante como litigantes cuál es el foro competente y la ley aplicable, pues también va a ser mucho más fácil. En tercer lugar, como negociadora, yo no me atrevería a llamarme empresaria, aunque yo tengo una microempresa, que es mi propio bufete, pero no me atrevería a calificarme como tal, pero sí como operadora económica dentro del mismo derecho, es decir, como negociadora, como, digamos, practicante del derecho corporativo. Hay muchísimas cosas interesantes que van a resultar en un cambio de paradigma en la República Dominicana. Por ejemplo, disposiciones que conciernen a las sociedades comerciales que ahora serán regidas por el derecho de su domicilio y donde se encuentra su principal asiento social. Nosotros sabemos que hay una tendencia bastante fuerte muchas veces entre nuestros operadores económicos de tener sociedades constituidas en otros países donde en realidad la sede social muchas veces está en la República Dominicana. Pues en este caso la ley va a considerar que cuando hay un traslado efectivo de la sede social, el derecho aplicable va a ser el derecho de la República Dominicana, si la sede social se encuentra aquí. Eso va a significar un cambio de paradigma para nosotros. Va a haber también cosas muy interesantes dentro de la parte contractual y extracontractual, como por ejemplo la posibilidad de escoger un foro extranjero cuando existe el elemento de extranjería suficiente. Usted no quiere litigar ante los tribunales dominicanos, yo esperemos que no sean los chinos los que escojan magistrados, ¿verdad?, con la ley aplicable china aquí, pero usted va a poder tener una elección de un foro fuera de República Dominicana. Si quiere litigar fuera de la República Dominicana, va a poder escoger la ley que le sea aplicable. Extracontractualmente, para la responsabilidad delictual y cuasi delictual, va a haber también reglas claras definidas de cuando el daño se ha producido en República Dominicana o no. Y va a haber algo extremadamente interesante desde el punto de vista patrimonial, sobre todo para nuestros emigrantes que han conservado la nacionalidad dominicana, y es la posibilidad de escoger la ley del domicilio para la sucesión, con lo cual se va a poder descartar la legítima hereditaria y se va a poder testar de una manera mucho más libre de lo que podemos hacerlo hoy en día. Todas estas novedades van a constituir, como les decía, un cambio importante de paradigma al que vamos a tener que acostumbrarnos durante un tiempo, al que no solamente los operadores jurídicos y económicos van a tener que conocer, sino que a los mismos jueces les va a tomar un tiempo. Pero yo entiendo que el ejercicio del derecho y las relaciones económicas dentro del ámbito internacional privado van a ser favorecidas altamente por un estatuto como este. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Fabiola, y nuevamente reiterarle las gracias por su participación en la comisión. La Fundación Institucionalidad y Justicia pues constituye un estandarte en lo que tiene que ver con políticas públicas en la República Dominicana. Definitivamente en todo lo que Finjus pues se involucra, pues imprime seriedad, imprime prestigio, imprime acuciosidad en el proceso. Esta no ha sido la excepción, y Funglode pues se siente muy satisfecha de haber podido caminar de la mano con la Finjus en este proyecto, y el liderazgo particular de su director ejecutivo, Servio Tulio Castaños, pues fue de muchísimo valor para la comisión también, por lo cual
Agradecemos mucho la participación de Finjus, Servio Tulio, e inmediato te paso la palabra para que compartas. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo había preparado una exposición que voy a renunciar a ella, porque la verdad es que me ha motivado mucho lo que ha sido el contenido de la participación de quienes me antecedieron, y voy a tratar de hacer una especie como de relatoría, si se quiere, para entonces decir algunas conclusiones, a los fines ya de que quede bien claro de qué es de lo que se trata este esfuerzo y de lo oportuno y necesario que es. Esa es la realidad, sobre todo porque estamos frente a académicos. Me voy a tener que poner los lentes porque aunque puse la letra grande en la exposición, aquí escribiendo rapidísimo, voy a ver si me entiendo. Así que voy a comenzar con algunos conceptos, si se quieren. Y es el que tiene que ver con el derecho internacional privado, que tenemos que verlo como un sistema jurídico único, si se quiere, que se ocupa de la regulación nacional de situaciones privadas internacionales que tengan lugar dentro de un Estado, como hablaba nuestro profesor, protegiendo el intercambio, la interrelación y la interdependencia internacional que caracteriza las sociedades y las economías globalizadas del mundo contemporáneo. Se le domina el derecho de la seguridad jurídica internacional en la medida en que determina los foros ante los cuales pueden acudir aquellos implicados en situaciones jurídicas internacionales. Por lo anterior se precisa de un régimen jurídico que rija una situación particular y busque evitar soluciones diferentes en casos idénticos, y ahí tenemos al magistrado, a la vez de reforzar la seguridad jurídica a través de reconocimiento y ejecutoriedad de decisiones internacionales. Asimismo, es el derecho de la cooperación internacional, toda vez que son reglas propias del mismo los encargadas de regular el tráfico externo, caracterizado por figuras como la asistencia judicial internacional, la cooperación judicial internacional de carácter procesal civil, el reconocimiento y ejecución de decisiones internacionales y la resolución alternativa de conflictos. Además, es el derecho de la internacionalización de la economía, el comercio y la migración, como muy bien destacaba nuestro querido profesor. ¿Por qué lo anterior? ¿Por qué? Y para normar, por un lado, el ámbito mercantil de las naciones, particularmente las inversiones internacionales y la integración económica de nuestros pueblos. Por otro lado, regula hasta cierto punto los efectos de los movimientos migratorios, como decía el profesor. Es importante notar que desde el punto de vista de la institucionalidad de un Estado, las adecuaciones legislativas y la participación en convenciones internacionales son imprescindibles para la sostenibilidad de la seguridad jurídica, más aún cuando la tendencia de las leyes modernas dirigen los distintos sistemas hacia la armonización, codificación y constante actualización del derecho internacional privado interno. La República Dominicana, con más de 2 décadas de intensos cambios normativos y constitucionales, ha encontrado cabida dentro de la sociedad del mundo global. Aumento constante de la inversión extranjera, crecimiento económico dinámico, entre otros, así como un régimen de apertura e integración continua en distintas esferas de la cooperación internacional propio de las últimas décadas. El día a día de las relaciones transnacionales dominicanas no resultan solamente de los efectos de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales y de inversión de las cuales forma parte, sino de simples transacciones
como son la compra y venta de bienes y servicios, el matrimonio de y con extranjeros dentro y fuera de la República Dominicana, la responsabilidad de compañías constituidas en el extranjero que ejercen sus funciones en el país, o la simple solicitud de asistencia de cooperación judicial. Yo recuerdo cuando yo era embajador de la División de Estudios Internacionales, yo no sé si tú te recuerdas, Morales Lama, la cantidad de problemas que se nos presentaban ahí. Todo lo anterior me obliga a pensar de la necesidad de examinar nuestros regímenes jurídicos frente a la aludida realidad. Un examen del ordenamiento jurídico dominicano nos lleva a percatarnos que es imposible hablar de un sistema dominicano de derecho internacional autónomo. Eso es imposible en la actual coyuntura. Más bien, existe, como dijeron mis antecesores, una dispersión normativa donde rige la desorganización y desactualización legislativa, confusión respecto a términos jurídicos indeterminados. Eso es una verdadera fuente de confusiones, como decía la profesora Fabiola. Todo esto, a mi juicio, a la inexistencia de una ley dominicana especial en donde el derecho aplicable sea desarrollado fuera de contexto. La falta de uniformidad legislativa y la presencia de disposiciones de carácter interno e internacional que regulan parte de las relaciones internacionales y conviven paralelamente, como por ejemplo la inexistencia de un régimen de competencia judicial internacional, resulta en una falta tangible de seguridad jurídica, sin la cual las relaciones de derechos internacional y privado son insostenibles en la actualidad. En la actualidad, el Código Bustamante, tal y como se señaló anteriormente, y como dice uno de los considerandos del proyecto de ley de Marras que estamos presentando hoy, no ha tenido una práctica aplicación significativa, limitándose a ser una referencia utilizada en ocasiones por las partes como complemento para justificar en derecho una determinada pretensión. Vale la pena recordar que el alcance también del Código Bustamante se vio mermado desde sus inicios fundamentalmente por dos factores: la falta de una ratificación regional general y segundo, y en gran medida, por las ratificaciones limitadas a reservas indeterminadas y subordinadas a las distintas legislaciones internas que afectaron su aplicabilidad y valor normativo. Esa es una realidad. De lo anterior, y a mi humilde opinión, deviene la necesidad de ordenar el derecho internacional privado en la República Dominicana en un cuerpo único, salvo excepciones puntuales, como muy bien inclusive lo tuvo en cuenta la propuesta, como el arbitraje, el derecho administrativo, la quiebra, entre otros. Actualizando coherente y accesible, es importante que este proyecto de ley llene los vacíos como al efecto procesales relativos a las cuestiones de derecho aplicable, las reglas de jurisdicción internacional y el reconocimiento y ejecución de decisiones internacionales, que traiga consigo interesantes novedades procesales como la regulación de la litispendencia internacional, la eliminación, como decía la profesora, de la fianza adjudicatum solvi, es decir, una legislación que prevé la regulación de las necesidades jurídicas contemporáneas. Por tanto, una disposición especializada en derecho internacional privado brindaría claridad y certeza
respecto de los regímenes aplicables para determinadas relaciones y conllevaría una economía procesal. Y los juristas saben que eso se traduce en tiempo y dinero, pues reduciría la necesidad de acceder a los tribunales ordinarios por irregularidades y confusiones procesales, estando con ello acorde con la práctica y la jurisprudencia internacional moderna y en consecuencia reforzando significativamente la confianza en nuestro sistema, en particular en lo que a los inversionistas y al tráfico privado externo en el país se refiere. Muchas gracias.